avanzando. Muy bien, vale. ¿Hay alguna pregunta o ya empiezo? Vale, pues empezamos entonces. Vale, vamos a ver, tal y como comenté la semana pasada, yo empiezo ya con el ejemplo 2 que ya en este contenido que solo era que tenía una cosita extra. Y en este caso, pues como comenté, únicamente hacía la llamada a la librería de Beacon y en esta parte me defino mi main, que yo lo denomino el índice de mi página web. Y una vez que una vez que lo defino, pues lo primero obviamente es llamar a la clase HTML. Me defino mi variable que yo utilizo main, que ya se ha comentado en alguna ocasión de los nombres y demás. Yo la llamo así porque a mí me ha enseñado así mi profesor. Entonces yo sigo las instrucciones y ya se verá más adelante todas las posibilidades y las razones de su uso. Entonces, una vez que tengo la llamada a mi documento HTML, declaro mi objeto. A ver, declaro mi objeto y ya dentro del objeto puedo iniciar la llamada, pues inicial, definir el idioma que voy a utilizar, apertura, el método que abre el documento y ya una vez declarado empiezo a llamar a mis funciones, que es lo que va a contener la estructura de mi página. El head, que es necesario, por supuesto, que ahora lo vemos, el body, el nav, en este caso creo un div para para poner una estructura entre el nav y el footer, para que ya coja una estructura visual adecuada. Y este es el cierre del body. Este método de aquí es la indentación, o sea, el sangrado, el cierre del documento y el cierre del main. ¿Hasta aquí bien? Vale, pues seguimos. Entonces, siguiente punto. Esta parte de aquí, bueno, ya la conocerán todos mejor que yo incluso. Entonces, vamos a seguir con head. En head, como el método head es un método de main, del documento, entonces tengo que abrir el objeto, volver a llamar al objeto, ya que yo lo he querido extraer del índice, por decirlo así. Si yo lo abro aquí, obviamente no es necesario. Pero en este caso, como yo lo extraigo, pues vuelvo a llamar al objeto y empiezo, abro el head y empiezo a introducir los métodos los métodos que voy a utilizar, que los hay muchos, más de los que yo ahora mismo tengo la llamada, porque ahora mismo no es necesario, ya que es inicial, por decirlo así. Entonces, llamo aquí mis métodos, que son UTF-8, defino el tipo de documento que es text.html y después llamo que es el template estándar que se utiliza, ya que hasta que no ponga este template, todos los métodos que estoy llamando aquí no van a hacer, no se van a pintar, por decirlo así, no van a hacer efecto. Discúlpame, eso lo explico yo, porque es más Sí. técnico. Vale, Vamos a ver. Tú puedes, si coges la documentación, existen un montón de posibilidades a nivel de métodos de configurar tu hit del documento. El tema está en que lo que yo hago es obligar, en vez de tener un activate, por decirlo de alguna manera, es obligar a llamar al set template std, ¿vale? Que es el que te va a coger eso, lo que te va a hacer es que te va a coger todos los métodos que tú has puesto y va a generar el código HTML. Pero además va a comprobar si existe alguna característica que tú no has tenido en cuenta y te la va a añadir, ¿vale? Él dice, vale, tú me has definido esto, pero además considero que esto es imprescindible tenerlo en una página web y te lo pone, ¿vale? Para eso está el set template, por esos dos motivos. Uno, para que te suelte el chorizo HTML a la página y dos, para comprobar si hay algo que te falte, ¿de acuerdo? Ese es el tema. Gracias, Irina. Disculpa. Gracias. Vale, pues lo dicho, estos métodos
son puramente estéticos, entonces no hay mucho más que decir. Y cierro el head y vuelvo a cerrar el objeto main. Aquí termina la parte de head. Vale. Siguiente sería el body. Y volvemos a llamar nuestras variables que creamos inicialmente estáticas. En este caso, llamo a la clase body, paso lo que es el documento, que es sobre el, como dices tú, Cristóbal, que lo comparas con el of, ¿verdad? Para hacer una referencia, que es el of. Sí, el parent. Cuando Vale, nosotros usamos el we, pues es como el of, ¿vale? Cuando tú quieres ubicar un, sí, este, un es lo control que diga. dentro de otro, ¿no? Pues entonces es el off, el parent, al fin y al cabo. En este caso el body pues no tiene ningún div ni nada, simplemente porque lo que tenemos es el documento. Entonces el único padre que puede tener es el documento. Es el documento, efectivamente. Bueno, una vez declarada la clase, abrimos el objeto e introducimos los métodos que vamos a necesitar iniciales en este caso, porque hay muchísimos más. En este caso son el alto, el tamaño de fuente y el tipo de fuente. Y después va el activate, que es el que que lo que hace es activar, yo utilizo la palabra pintar, pero es hacer activa realmente todos los métodos que utilizamos, los refleja, hasta que no tengamos el activate puesto, no va a aparecer ni el método, ninguno de los métodos va a hacer efecto ninguno. Entonces es necesario. Y como comentamos durante esta semana, se ha visto alguna vez, pues ya voy a aprovechar para comentar que este primer punto, o sea, que paso por aquí, es la clase, como la clase del ítem. Entonces, hay los que, si habéis visto ya las clases y de Activate del body, pues hay muchos parámetros que pueden pasar. Yo en este caso únicamente paso la clase, nada más, ya que no voy a utilizar, no voy a necesitar nada más ahora. Insisto en esto, ¿vale? Esto ya es un tema de conocimientos de web. Insisto en esto, cuando hablamos de class en el código HTML, es luego el nombre mnemotécnico que nos guardamos y vamos a usar luego, por ejemplo, se usa mucho para los estilos, ¿de acuerdo? Con las hojas de estilos y los tags de estilos. No tiene nada que ver ni lo podéis relacionar con lo que para nosotros es una class, ¿vale? A nivel de hardware. ¿De acuerdo? Sigue, perdona, Irina. No, no, me parece bien. Fenomenal, que tú lo explicas mucho mejor que yo. Vale, pues siguiente punto. Esta función de aquí es un div que he introducido después del nav, pues le declaro la clase tdiv, le paso el documento y paso el parent, o sea, el of. Es que realmente este div estará pintado sobre el body, que es por lo que lo indico. Si fuese sobre el footer, pues aquí estaría el footer. Vale. Y abro el objeto y vuelvo a llamar a los métodos que necesito inicialmente. Pues como el alto, le doy un color para que resalte y se vea bien las diferencias y vuelvo a activar, activarlo para que los métodos hagan el efecto. Después de eso, como no tengo ningún método ni ninguna función aparte, ni voy a introducir nada más, pues lo cierro aquí mismo. Y si en un futuro quiero añadir cualquier div o una imagen o cualquier parágrafo texto, lo que necesite, pues lo voy a introducir dentro de esta función. De esta manera los haré las funciones aparte y aquí únicamente pondré la llamada. Importante señalar que si no haces el activate, el objeto no existe. Por lo tanto, cualquier control adicional lo tienes que hacer después del activate y ante el terén. Ah, cierto, sí. Gracias. Vale. Después. Ay, claro, me he puesto al revés el nav. Vale, bueno, pues la función del nav, que es la parte superior de mi página, declaro la clase nav, declaro el documento y después el parent. O
sea, sigue siendo el body en este caso. Y ya después, pues abro el objeto y llamo al alto. En este caso le he puesto un caption únicamente del texto, pues para resaltar, igual que el color. Y vuelvo a activarlo para que haga efecto. Y igual que arriba, lo cierro aquí mismo. Todo lo que todas las funciones que crearé más adelante, ya haré la llamada aquí mismo. Y vale, y ya por último, aquí tenemos footer, y lo mismo, la variable, declaro la clase, paso el documento, paso el parent, abro el documento, o sea, el footer, el objeto y empiezo a llamar a los métodos. Yo defino un alto, pongo un color, un caption únicamente para un texto para resaltar y vuelvo a utilizar el activate. Activo y cierro aquí. Nada más. Estos métodos aquí que están en comentarios son porque inicialmente no teníamos el div del medio, entonces necesitaba definir su ancho, la distancia del top y la posición que tenía para que estructura tuviese una apariencia más acorde con lo que es una página web. Entonces vamos a verla. En este caso, ya una vez que he creado este div de aquí, que está contenido en medio, el footer se ajusta al orden que está indicado, y por eso ya quito los métodos estos de aquí que no son necesarios y la apariencia sería esta. Tenemos aquí el nav, este es el div del medio y el footer. Lo podemos ver aquí en código. Aquí está el método del idioma que hemos declarado, el head, perdón, los métodos que hemos llamado de text.html, UTF y la parte que está contenida en el template estándar, que es este de aquí. Es que se ve muy mal el texto, Irina. ¿Se ve mal? ¿Hago zoom? Sí, por favor, vale, mucho mejor. Así, ¿verdad? Vale, pues muy bien, muy bien. Esto es hasta aquí, que es lo que hemos visto. Hemos creado el body, yo le he llamado, en el activate llamaba xbody, pues por lo que la clase adquiere ese nombre. Y después pues está el nav, el div del medio y el footer, que está en la parte central, mejor dicho, no del medio. Vale, y todas las propiedades pues ya están reflejadas aquí. Siguiente punto sería este de aquí. A ver, que estoy... Vale. Este sería el siguiente punto, que esta de la estructura es la misma. Ahora vamos a la parte del nav, que en la parte del nav, en la parte superior de mi página, yo quiero en este momento definir un logo y un menú. O sea, lo único que he hecho es ampliar el espacio y lo llamo dentro del objeto. Y ya lo único que hago es la llamada a la función que me voy a crear aparte, que está aquí. Y en este caso utilizo la clase attribute, llamo a mi variable, declaro la clase, indico el documento y el parent, que en este caso ya será nav. Abro el documento y llamo a mis métodos, que yo en este caso he querido darle un poco de padding, unos espacios, le he posicionado, le he puesto un caption. Este realmente es... este no me hace falta, acabo de darme cuenta que lo estaba trasteando. Y de esta manera, estos métodos ahora mismo no me hacen falta. ¡Ay, leches! Lo he puesto porque quería poner otra cosa más, pero me he quedado y se me ha olvidado borrarlos. Me cachis. A ver. Bueno, hago el activate, igual paso el nombre que es la clase, la clase, cierro el objeto
Y en este caso, la clase de attribute no necesita el end, o sea, no necesita cierre, así que termina. Irina, ¿puedes mostrarnos la imagen para que vayamos relacionando un poquito tu trabajo? Sí, quería primero también decir Sí, ya lo sé, que querías explicar el menú, pero lo explicas ahora después. Eso es, eso es. Lo que Vale, pone logo, ¿no? sí, efectivamente. A ver, en este caso, aquí está el logo, el apartado de logo. Como veis, a ver, aquí está definido el logo con su padding. Y en esta parte he definido mi menú, que lo vamos a ver ahora. ¿Puedes quitarle el padding, por favor, al logo? Sí, Vale, de esta para que manera se vea realmente. Ujú. Vale, vete al inspector ahora. Eso es. El Vale. logo Es solo tiene. para que se vea que efectivamente lo está metiendo dentro del container. Sí, ¿De aquí se acuerdo? ve. Lo que pasaba antes que tus dimensiones de padding hacían que excediese del alto que tú tenías definido en el nav. Claro, son el espacio Claro, que claro, yo uso efectivamente, para porque faltaría aplicar una cláusula Ujú. para que la página web entendiera que tus dimensiones son incluyendo el borde y el padding, el inbox, Ah, sí, 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 bueno, correcto, pero vamos, esto no es un defecto de tu desarrollo, es Ujú. simplemente de que en este momento lo estamos haciendo así, paso a paso y sin usar ningún framework, que es lo importante, ¿de acuerdo? Claro, Eso claro, es. claro. Vale, vale, vale. Gracias. Sigue. Vale. Vale, segundo bueno, en este terminamos con la parte de logo. En la parte de menú sería definir bueno, en este caso como yo utilizo un Fornex para definir mis puntos del menú, entonces defino mis variables, mi array y aquí ya llamo a la clase tdiv, que lo que voy a hacer es introducir un div, llamo al div, defino el documento, indico al padre, abro el objeto y en este caso, como el div no tiene ninguna propiedad, no le doy ningún método ni aparte de que únicamente le quiero activar que esté declarado el div, que es el contenedor de este menú. Entonces lo activo y después ya utilizo mi Fornex para crear por el método utilizando el método attribute, declarando el documento y el padre, que es el contenedor, el div nuestro que está contenido en nav. Y una vez que tengo abierto el objeto, pues ya o sea, ya utilizo los métodos que me posicionan el menú en las condiciones que yo quiero. Entonces, como pues la posición de derecha a izquierda, el caption, que son las letras que tienen que salir, los estilos que le quiero dar y demás. Y los padding que yo otra vez, que claro, yo que ya voy utilizando padding para darle visualmente que tengan una apariencia pues deseada, por decirlo así, porque si no se me queda, Sí, pero el problema del padding es que si no se calcula bien, se queda así. exactamente, correcto. Entonces, Porque el padding puedes es necesitar el individual izquierdo para y el cada, derecho, perdón. pero calcular bien el de arriba y el de abajo, porque si no, a lo mejor se te sale del contenedor, padre. Por supuesto, es que claro, Déjaselo puesto, Irina. sí, como el padding es individual, es para cada print, por decirlo así, para cada caption, pues eso es lo que le da la apariencia. A ver. Y después igual vuelvo a Un activar. momento, Irina. En el padding este que hemos visto, Sí, ya claro, de que tienes el método setPadding en el que le puedes mandar los cuatro.
el izquierdo, el derecho, perdón, el izquierdo, Sí, perdón, superior izquierdo, inferior derecho. Pero también tienes el set padding left, set padding top, set padding right y set padding bottom. Cada sí, uno de ellos individuales. diferenciado por si quieres solamente activar uno de ellos. ¿De Sí, acuerdo? Vale. vale. Y, y bueno, después ya activo, vuelvo a utilizar mi Activate para que haga efecto y cierro el objeto, cierro mi for next y vuelvo y cierro el contenedor, el div que con el principal del menú, o sea, perdón, el objeto del div principal y ya cierro el div. Esto sería hasta de esta manera. Y claro, sería esta apariencia. En este momento hemos quitado los padding, pues ya se ve que de qué manera se ajusta a la página. Y por supuesto, como todavía no estamos, como esto es el primer paso de estructura muy básica, pues su apariencia pues no es a lo mejor la que esperas de cuando introduces un menú. Por supuesto, necesita más propiedades y definirlo puede definirlo de otra manera que lo que buscamos, por ejemplo, lo de la parte responsive, ¿no? Si pasamos a esa, Cristóbal. Sí, 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 perfecto, perfecto. Porque Paso. lo que tenías hecho es esto también con X command, ¿no? Sí, esta Parte parte de ello, por lo menos, ¿no? efectivamente, pero los Xcommand ya lo he utilizado con la... Sí, sí, vale, perfecto. Tampoco es algo trivial, vale. O sea, prefiero que veamos la parte que acabas de mencionar. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Esto sería el siguiente ejemplo, que en este ejemplo lo que voy a utilizar para que se vea la diferencia es la tecnología Grid. Gridbox, que en este caso son los últimos, la última clase que hemos estado probando con Cristóbal. Entonces, no sé si hay alguna duda con lo que le he explicado antes. Parece que. Bueno, vale, pues entonces, esto sería otra manera, ya utilizando la tecnología Grid, para realizar el mismo proceso en el nav, para definir mi logo y mi menú. En este caso, aquí, pues yo defino, por ejemplo, bueno, esta parte no, empiezo por aquí. Ya tenía definido mi nav, mi alto, mi color y lo tenía activado. Después yo lo que hago es crear un div que es de clase grid con este método y donde paso el padre, o sea, perdón, el documento, el padre y es que claro, vale. Y ay, Cris, que este parámetro se No me ha te ido. preocupes, si se va a ver en el código, tú tranquila, Vale. cuando veamos el código. Lo Sí, importante es la parte de arriba, que has pasado demasiado deprisa. esta de aquí. Eso es. Eso se puede ver en el vídeo que cuando yo expliqué la tecnología Flex y Grid, se puede ver en el vídeo qué es lo que significa, ¿vale? Ahí, como ella solamente quiere establecer una fila, ¿vale? Solamente tiene una fila. Y lo que hace es que dentro de esa fila dice, bueno, pues ella aleatoriamente divide el ancho de su pantalla en 6 partes y de ellas dice que el logo va a ocupar 2 y el resto son para el menú. Y así es como ella lo que va a hacer es que al menú le va a poner como nombre de clase menú y al logo le va a poner como nombre de clase logo. Y entonces la tecnología Flex ya se encarga, perdón, Grid, ya se encarga perfectamente de asociar esa estructura que tú estás definiendo y te colocará sus elementos en base al nombre de las clases que tú tengas definidos. Claro, por medio de este método de aquí, lo que estoy haciendo es indicar las áreas que va a tener mi parte nav, o sea, mi nav en qué se va a dividir. Entonces, con este método, lo único que estoy haciendo es pasarle esta estructura. Una cosa, ahí usamos el text into, ¿vale? Porque
en los ejemplos siguientes esto va a ir aumentando de líneas y Sí. entonces es más sencillo establecerlo así, una variable, que hacerlo en una variable normal con los CRLFs o lo que sea, ¿vale? Con Claro, los saltos de línea. Entonces es mucho más cómodo y más visual, ¿vale? Por eso lo hace así, porque es más visual. Sigue, sigue. sí, por supuesto, es ya por también ya una costumbre que ya he Te cogido de esta dicen si manera. puedes agrandar un poco la letra. Ay, sí, por supuesto. ¿Se ve mejor, Chris? Sí, sí, perfecto. Vale. Bueno, pues en esta parte, volvamos. Mi variable, mi clase gridbox, mis parámetros, que son documento, nav y activamos el nav. O sea, los parámetros del nav. Abrimos el objeto, activamos el método que pasa la estructura del grid que yo defino, activo lo que es la clase y ya dentro del objeto hago la llamada a las áreas, que sería el logo y el menú. Cierro el objeto, cierro el grid y aquí igual y cierro el objeto del nav y que cierro el nav. Vale. Después pasamos, por ejemplo, a la parte de logo. No, Entonces, no, no, no. Discúlpame que sea tan pesado, Irina, perdona. sí, ¿Podemos verlo? ¿Podemos verlo? Antes sí, de seguir con teoría. sí. Voy a inspector, ¿no? Chris, que lo que es. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Sí, sí, ¿Cristóbal? se te escucha, se te Ah, escucha. no estaba. Digo, no sé si querías ver el. No sé qué es lo que quería ver. ¿La estructura El únicamente? código fuente, el Visual. código fuente. Vale. Estaríamos en esta parte de aquí. Perdón. Vale. Aquí estaría mi clase nav, la clase grid que he creado. Aquí está el display grid que se activa. Activo mis áreas y aquí donde nos indica lo que yo defino como la estructura de mis áreas de grid. Échalo para la izquierda, eso es, más a la Sí, izquierda, sí, más a sí, la sí. izquierda. Vale, muy bien. Estaba yendo Fijaros bien que lo que ella define en el grid template áreas, que llama logo, logo, menú, 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 es porque luego ella abajo tiene una class logo, debajo tiene una class logo, ¿sabéis? En el A class logo, ahí está, y también tiene un div class menú. Más abajo, ahí, correcto, no, a la izquierda, Sí, sí, me refiero que estaba sí, indicando que sí, coge. ¿veis? Entonces él relaciona, al decirle que eso es un grid area menú y un grid area logo, él lo relaciona eso con la estructura que tú tienes arriba y él se encarga de colocarte. O sea que lo único que tienes que tener cuidado es a la hora de ponerle el nombre de las clases, en tu estructura y en tu definición. Sí, esta parte de aquí de grid area menú, bueno, lo vemos ahora. Yo le indico Eso es. yo le indico para que sepa a qué clase, o sea, en qué contenedor se encuentra para que sepa qué es lo que tienen que colocar en esta, en esta posición o en las posibles que queramos definir, porque claro, esta estructura puede configurar la página entera con esa estructura y ubicar todos los contenedores utilizando únicamente esta forma definiendo tu nav, tu section, tu footer y todo el contenido de todos los textos y imágenes que quieras mostrar de esta manera. Vale. ¿Seguimos? Vale, pues seguimos. A ver. Vamos a ver. Vamos ahora a la parte de logo. Vale. Aquí es como siempre estoy llamando. Vale, vamos a ver. Bueno, declaro mi variable logo. Vuelvo a utilizar la clase tGridBox para el div
y en este caso ya le estoy indicando el documento y el parent, que será el contenedor del... Ay, por favor, que se que me acabo de dar cuenta que me he equivocado. Ay, qué fallo. ¿Qué? ¿Por Sí, qué? sí, sí. No, que es que me he confundido y he mirado la clase. No, por Dios, sí lo he hecho bien. Disculpa, ha sido Sí tienes un fallo, pero no es el que tú piensas. así. Sí. Estás usando... Bueno, sigue, perdona, ahora lo hablamos. Sigue, estabas en el logo, sigue. Vale. Bueno, pues utilizando mi clase Gridbox, le indico el documento, el parent, que es el grid principal que he creado arriba en el nav, abro el objeto y aquí de esta manera indico, es que claro, Ese es el fallo. ya acabo de darme cuenta de lo que te refieres. Claro, porque lo voy a poner en el chat. Tú tenías que haber usado el método. Se puede hacer así, que es el genérico, como bien Sí, explicamos el otro día. Pero tú aquí tenías que haber dicho simplemente lo que voy a poner en el sí. chat. ¿Vale? Existe un método para eso, para decirle cuál es el grid area, y se llama así, set grid area. Vamos a ver. Este tampoco me hace falta. Vale, pues fallo mío. Nada, no pasa nada, Irina. Ay, ay, por Dios. Es Bueno, que pues son muchos métodos todavía que ir conociendo, ¿vale? Entonces, evidentemente, tú echas mano de los métodos genéricos que a los que les puedes pasar cualquier característica a cualquier objeto, con lo cual está bien, ¿no? Es una solución. Pero si existe un método apropiado, usemos ese método, por ¿vale? Porque supuesto. por algo se ha hecho. Bueno, pues aquí indico qué grid area es este contenedor. En este caso será el logo. De esta manera activo el div y dentro del objeto llamo a la clase attribute donde le vuelvo a indicar pues el documento y el parent, que en este caso es el grid, que le pongo el contenedor grid. Vale, abro el objeto y defino ya la estructura, pues como en caso anterior que he utilizado, pues mis padding, mi posición, mi caption y bueno, un detalle para que tenga una... ¿Cómo se llama? Ay, por Dios, ya con el fallo me he puesto nerviosa. El tipo de cursor. Eso, el tipo de cursor y le quito la decoración para que no me aparezca. Que no sería, porque he quitado href hace un ratito. Y bueno, cierro el objeto, como attribute no necesita en, pues termina de esta manera y cierro, pues sí, estoy buena. Vale, me acabo de dar cuenta, de verdad. Acabo de ver otro fallo. Aunque creo, no, sí. No hay ninguno, Irina. Ya te estás poniendo nerviosa, no hace Sí, falta. sí, es que no ¿Vale? me gusta equivocarme, de verdad. Vale, El en y el endip es lo mismo, ¿vale? vale, pues seguimos entonces. La siguiente parte, que sería el menú, ya teníamos esta estructura. En este caso, el div, vuelvo a utilizar la clase grid, le paso el documento, el parent y abro el objeto y claro, vuelvo a utilizar el método que me resultó más fácil. Que utilizo, le indico qué área de grid será este contenedor que se encontrará en la parte de menú. Lo activo y vuelvo a utilizar mi clase attribute para realizar con un for next para realizar mis contenidos del menú. Vale, aquí indico el documento, el parent y ya con el objeto abierto, pues paso los métodos que necesito para darle una estructura o apariencia. Después de eso, paso el activate otra vez, hago el efecto, cierro el objeto, cierro el for next, cierro el objeto del padre y cierro el contenedor padre. Y esta sería la apariencia.
que ya lo hemos visto antes, ya esto sería, aquí está el grid nav, el padre, el div área que es menú, perdón, sí, me he saltado grid área logo, grid área menú, y de esta manera, y claro, ese es el efecto que tiene ahora mismo. ¿Puedes a la ventana la puedes redimensionar? Sí. Eso es. Muy bien. Ese es el tema. Muy bien. Perfecto. Vale. Eso es un problema de... Eso lo que está haciendo ahora, eso es... Hay que controlarlo de otra manera, ¿vale? Lo único Sí. que está haciendo es una división, o sea, una estructura en línea, ¿vale? No en el espacio. Recordar, que eso lo veremos la semana que viene, que hay dos técnicas. Una que es la grid, que es para las líneas, y otra que es la flex para el contenido, ¿vale? Entonces, el flex es el que se encargará de distribuir eso correctamente, ¿vale? Como ya veremos. Pero lo importante no es eso, lo importante es que ella está usando Beacon y está diciendo que cualquier cosa que tengamos a nivel de flex y de grid lo puede usar con el propio lenguaje, lo cual era el objetivo también de todo esto. Muy bien, Irina, perfecto. Y evidentemente es lo que ese era el objetivo de la clase de hoy. Muy bien. Está fenomenal, ¿vale? Hemos dado un paso adelante porque todos los días la idea es la siguiente, ¿no? Que como podemos tener personas con distintos niveles de conocimientos en web, pues se verán partes básicas, que será un pequeño repaso a lo que se vio la semana anterior, para ir viendo métodos nuevos de Beacon y cosas de estas, y los relacionaremos con los conocimientos de web. Y el segundo es ir viendo también técnicas avanzadas. En este caso, hemos visto un poquito de grid y la semana que viene ya veremos una composición de grid, pero de toda una página, ¿vale? Para que nos hagamos una idea cómo sería con Beacon, ¿de acuerdo? Antes de seguir, antes de pararlo, no, espera un momento, sigue ahí. Fijaros bien en una cosa. Hay una cosa muy importante. Cuando tú creas el Gridbox, que lo hace en la 105, ¿vale? Que es donde tú defines tu Gridbox ahí. El parámetro 2 4 después del NAP, a partir del NAP, hay un último parámetro que es falso, ¿lo veis? Ahí le estás diciendo que ese no depende de nadie, ¿vale? Que es el principal. Mientras que en los otros, vete al logo o al esto, ¿veis? El último es un true, ¿lo veis? Y ahí tenemos un falso. Es primero falso, luego true. Esto va a cambiar, ¿vale? Esto lo estoy modificando para que sean mucho más sencillos. Es decir, ahora mismo tenemos un solo constructor, que es un new, y habrá dos constructores. Uno cuando es principal, que será el new, y otro cuando es el hijo. En este caso, ella lo que crea no es una estructura gridbox, sino que es un área de ese gridbox anterior. Espero que se me entienda, ¿vale? Lo veremos cuando esos métodos estén hechos ya la semana que viene y se vea claramente la diferencia que hay entre uno y otro. Es decir, tú primero defines el gridbox y luego le tienes que decir los grid area. Entonces, ese parámetro inicial del falso es para el grid principal, para el gridbox, mientras que los otros son para los grid area. Por eso cambia el último parámetro. ¿De acuerdo? Cuando ella cuelgue los ejemplos en el foro, pues ya lo veréis. Cuando lo uséis. ¿De acuerdo? Eso es algo importante también, que no quería dejar que se pasara. Muy bien, Irina, pues fenomenal, muchísimas gracias y tranquila, tranquila, ¿vale? Lo siento, si me explico un poco mal porque obviamente, y además el tema de Gridbox y Flex, Ya, ese le dominas menos, lo sé, lo sé. claro, son los últimos y estoy Es un poco. novedad, correcto. Bueno, voy a cortar la grabación, ¿de acuerdo?